Bon dia, moltes gràcies, benvinguts. Este tema que presuntamente debo desarrollar yo, pues es obviamente demasiado amplio como para tratarlo en 30 minutos. Yo voy a hacer consideraciones de tres tipos para intentar aclarar, primero, por qué necesitamos cambiar bastante radicalmente nuestra Constitución o casi cualquier Constitución en materia de derechos, y lo voy a hacer, ya digo, en tres ámbitos. Primero, desde un punto de vista sociológico, cuál es la situación de los derechos, dando un recorrido, por supuesto, no sistemático, sino impresionista sobre el tema. Y luego haremos un punto de vista dogmático, es decir, qué dicen estrictamente las normas y en su lugar qué deberían decir, y terminaré con algunas consideraciones de tipo más teórico. Quizá el orden estricto intelectual debiera ser el contrario, primero las cuestiones de orden teórico, luego las de cuestiones de índole dogmática y por último las cuestiones de índole sociológica, pero creo que así puede resultar un poco menos pesado y un poco menos aburrido y quizá quede un poco más claro por qué hay que hacer énfasis en esta materia. Porque la verdad es que la situación en materia de derechos, en concreto en España, ha ido degenerando de una manera sumamente alarmante. Hemos pasado de una situación relativamente aceptable a una situación extraordinariamente preocupante. Sin entrar en muchos detalles sobre la cuestión, pero quiero iros mencionando algunos de los hechos que se han ido acumulando en los últimos 20 años y que hacen que nuestro panorama de los derechos sea intolerable realmente, ¿no? Vamos a hablar solo de algunas cosas muy por encima, ¿no? En materia de derechos civiles, y esto me preocupa porque últimamente se escucha mucho lo de equiparar los derechos sociales a los civiles. Bueno, como hagamos eso, nos arruinamos del todo, ¿no? Porque si lo que vamos a hacer es poner los sociales como están los civiles, quiere decir que no vamos a tener ni los unos ni los otros, ¿no? Porque fíjense en materia de derechos civiles todo lo que se ha venido acumulando, ¿no? España tiene, como saben, un déficit en materia, por ejemplo, de tortura que es histórico desde la transición. Aquí, como saben, prácticamente no se condena a nadie por tortura y prácticamente todos los torturadores son indultados, ¿no?, por los sucesivos gobiernos. Reiteradamente somos condenados, nos hacen advertencias en materia internacional, pero esto no cambia. Es decir, las torturas cuando se producen y si se producen y llegan a los juzgados, pues da igual porque luego los gobiernos indultan, ¿no? Nosotros tenemos desaparecidos antiguos y desaparecidos modernos. Tenemos los desaparecidos, ¿verdad?, históricos de la memoria histórica, los cientos de miles de desaparecidos, pero tenemos desaparecidos de la democracia, ¿no? El más famoso de todos es el Nani, pero recuerden que hay varios desaparecidos en prisiones españolas de los que nunca se ha vuelto a saber qué fue de ellos, ¿no? Tampoco esto parece que le preocupe a nadie. Recuerden que tenemos el tema de las escuchas ilegales que han dado lugar a resoluciones de múltiple tipo, pero que son una práctica corrientísima, ¿verdad? En la policía, en los juzgados, en las cárceles, etcétera, ¿no? Tenemos condena sobre condena internacional, recomendaciones, pero da igual, no se hace ni caso de ninguna de ellas y se continúa con una práctica habitual. Recuerden que tenemos el tema de la videovigilancia de las manifestaciones, que es otra amenaza a las libertades públicas notoria, evidente, ¿no? Como saben, la policía está facultada para grabar las manifestaciones con la excusa de que hay actos de violencia, etcétera, ¿no? Tenemos las cuestiones que han ido y viniendo famosas de la patada a la puerta y la inviolabilidad de domicilio, que ha dado lugar a, en fin, a diferentes situaciones, pero nunca realmente satisfechas. Recuerden que tenemos cuestiones como el problema de las injurias a la corona y todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión, que volvemos a tener recomendaciones internacionales sobre esa materia, pero se sigue condenando a la gente, etcétera, por dibujar y salimos a manifestarnos. Todos somos Charlie, porque Charlie hace una dibujo de Mahoma o de lo que sea, pero no todos somos Charlie, ¿verdad?, cuando es una injuria a la corona o es un dibujo del príncipe, etcétera, ¿no? Tenemos la cuestión muy amplia de la famosa ley Mordaza, ¿no? Como saben, la prohibición en la práctica de las manifestaciones que puedan alterar servicios públicos, la administrativización de todas las sanciones con la pérdida de las garantías frente a ello, ¿no? Tenemos la cuestión del criptoconfesionalismo, ¿no?, en materia de libertad religiosa. Si aquí no hay libertad religiosa, evidentemente, ¿verdad?, porque hay un cripto o no tan criptoconfesionalismo donde de facto, ¿verdad?, aparece la religión católica o la Iglesia católica metida en el ejército, las misas son actos castrenses, etcétera, en fin, en toda una serie de actos como todos saben. Ahora tenemos para colmo la cadena perpetua, ¿no?, la prisión permanente revisable
etcétera, más todo el problema de los beneficios penitenciarios, porque no olvidemos, ¿verdad?, que la cadena perpetua lo único que ha venido es a salvarle la cara a la situación anterior, y esto conviene tenerlo claro, es decir, no es que ahora hay una cadena perpetua que antes no había, sino que antes habíamos creado una cadena perpetua a base de acumular sentencias, acumular penas y evitar beneficios penitenciarios. Pero como eso era todavía más impresentable, pues ahora lo sustituimos por una cosa que por lo menos está más limpita, ¿no?, que es que por lo menos ya de una vez te condenan a toda la vida, ¿no? Es curioso el argumento este de, bueno, claro, pero es que no es inhumana porque si se revisa entonces no es perpetua, ya claro, y si no se revisa, entonces sí es perpetua. Entonces que hay que esperar a que se muera el señor para que nos demos cuenta de que era inhumana, ¿no? Hasta el día antes de morirse, como se la pueden revisar, pues no es inhumana, pero el día que se muera, ese día puede presentar un amparo. Ah, bueno, qué pena que está muerto y no lo puede presentar, ¿no? Es decir, un argumento, en fin, bastante absurdo. Fíjense que tenemos la ley de asilo sin desarrollar el reglamento, pese a que la transitoria, ¿verdad?, decía que hay que hacer un reglamento. Nosotros ni reglamento, ni asilo, ni nada. Con una situación ahora ya caótica en relación, ¿verdad?, con las políticas de la Unión Europea. Tenemos los centros de internamiento que condenados y requete condenados internacionalmente, pero bueno, ahí seguimos con los centros de internamiento, ¿verdad?, para extranjeros. Esto por decir algunas cosas de los derechos civiles. Si vamos a equiparar los derechos sociales a esto, pues estamos arreglados, es decir, mejor no los equiparemos, casi vamos a dejarlos como están, porque casi están mejor que estos, ¿no? En los derechos políticos, ¿verdad?, tenemos también una regresión desde el año 78 para acá, aunque parezca mentira, ¿no?, porque lo único que hemos hecho es prácticamente dar pasos hacia atrás, ¿no? La iniciativa legislativa popular, que estaba como una posibilidad bastante enturbiada ahí en la Constitución, se ha ido ninguneando sistemáticamente al punto que ya se ha abandonado, es decir, ya nadie las presenta, ya nadie las quiere hacer, ¿no? Los referenda, como saben, han sido también ninguneados por la clase política, porque los pocos que se han presentado han sido o autocelebratorios o para hacer lo contrario de lo que saliera en el resultado, ¿no?, lo cual ha vuelto a conducir a una situación, recordemos OTAN de entrada, no, recordemos, ¿verdad?, el de la reforma del 135, etcétera, ¿no? Además de que, en el caso español, no son vinculantes, etcétera, en fin, una regulación muy defectuosa, ¿no? Recuerden además el problema de la proporcionalidad del voto, que ya es un problema reiterado y repetido, ¿no?, que da lugar a todas estas situaciones manifiestamente injustas desde el punto de vista político en el reparto de los escaños, ¿no? Recordemos que la ley de partidos también se ha ido reformando con el constitucionalismo militante, lo cual ha generado, ¿verdad?, ilegalización de partidos, tenemos partidos prohibidos nuevos y viejos, ¿no? No olvidemos esto, porque no es que se ha prohibido ahora, en fin, no, digamos en un relativo ahora, partidos relacionados con el movimiento de liberación vasco, como lo queramos llamar, sino que tenemos partidos republicanos que llevan prohibidos desde el año 76, es decir, que no entraron en el momento en que el PC pasa a ser un partido legal y siguen ilegales todavía a día de hoy. Es decir, que llevamos 30 años con algunos partidos ilegales y tampoco eso parece que sea un gran problema, pese a que también tenemos recomendaciones en contra, condenas, pero que tampoco hacemos ni caso de ninguna de ellas, ¿verdad? Tenemos el problema de la reforma de la ley de partidos sobre la nueva creación de partidos en un intento claramente oligárquico y cooptador, no sé si conocen los detalles, pero en esencia para crear un nuevo partido te tienen que apoyar los partidos existentes, es decir, no quieren invitados al juego, ¿no? Necesitas que una serie de cargos públicos, etcétera, te apoyen o haber conseguido un resultado para intentar cegar la posibilidad. A su vez, nuestro sistema solo funciona a través de partidos políticos, porque no sé si conocen el detalle o no, pero recuerden que en España crear coaliciones de votantes, etcétera, es complicadísimo, cuesta un montón de dinero en términos de notarios, etcétera, al final nadie lo puede hacer, con lo cual es un sistema que está cegado prácticamente a los solos partidos, ¿no? Recuerden que se ha hecho una reformatio impeius también del voto en el exterior, ¿verdad? Los españoles que están fuera tienen que pasar un calvario de, en fin, de regulación para conseguir votar. Es decir, que evidentemente no era muy optimista lo que hacía la Constitución del 78 en términos políticos. Recordemos muy brevemente que allí se hizo una opción por la democracia representativa, por la democracia de partidos, pero es que de aquello de entonces a hoy hemos ido caminando
hacia atrás, ¿no? Y los derechos sociales casi me los voy a saltar, porque es que bueno, esto ya es de vergüenza, ¿no? Es decir, hablar del derecho a la vivienda, del derecho al trabajo, como luego hablará, ¿verdad?, la compañera, pues ¿qué vamos a decir, ¿no? Es decir, en qué situación está. Pero me gustaría, saltándome esta cuestión de los derechos sociales, sí hacer hincapié en una última cuestión sociológica, que es la cuestión de las discriminaciones, donde también tenemos un panorama bastante patético, ¿no? Las discriminaciones, como saben, son transversales, ¿no? Pueden afectar indistintamente a derechos civiles, a derechos políticos o a derechos sociales, pero tenemos casi de todo tipo, ¿no? En derechos sociales, pues de las más destacadas son las de género, ¿no? La feminización de la pobreza, la discriminación laboral, etcétera. Nuevamente se nos ha condenado, se nos han hecho 80.000 observaciones, tampoco hacemos nada. Saben que además en España se está generando ahora una discriminación también por razón de los grupos de edad, ¿no? La pobreza se está infantilizando, ¿no? Los niños son los principales perjudicados. Como saben, los niveles de desnutrición infantil, los niños que no comen, que van al colegio sin comer porque las familias no tienen para darle dinero, que se alimentan de bollería industrial, etcétera, la obesidad y en fin, y todo este tipo de elementos que están relacionados. Por no hablar, por supuesto, de la discriminación por la ciudadanía entre españoles y extranjeros, ¿no? La proporción de extranjeros detenidos, condenados, que están en las cárceles es brutalmente superior, ¿verdad?, a la de los no españoles y, en general, todo un ámbito de discriminaciones en esta materia. Tenemos discriminaciones étnicas. La situación, por ejemplo, de los gitanos, sean gitanos, digamos, autóctonos o gitanos de nueva llegada, es decir, el pueblo romaní nuestro, de los que llevan aquí cientos de años, o de los que han llegado últimamente, ¿verdad?, de Rumanía y de países de por allá, pues la proporción de gitanos en la cárcel es brutal respecto del total de los gitanos que hay en España. La proporción de gitanos que resultan condenados después de ser denunciados o procesados es brutalmente superior a la proporción de los no gitanos que después de ser procesados o denunciados terminan con una condena efectiva. Y tenemos, últimamente estamos añadiendo, por si nos faltaban algunas, ¿no?, discriminaciones religiosas de carácter palmario y evidente, ¿no? Últimamente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sacado una sentencia, en fin, realmente delirante, en la que ante una petición que hacen en un colegio de que se sirva el menú infantil contenga alternativas a la carne de cerdo de igual precio y de igual calidad nutritiva, pues dice nada menos el tribunal que los servicios públicos no pueden estar al capricho de cada uno. Es decir, que los derechos fundamentales son el capricho de cada uno. Es decir, no es que los servicios públicos se ejercen dentro de los derechos, no, sino que hay un servicio público y si ahí caben los derechos, bien, y si no caben, pues que se arreglen como puedan. Teniendo en cuenta que esos mismos colegios públicos sirven menús de Cuaresma cuando son las fiestas religiosas de otra religión. O sea, que servir menú de Cuaresma no es un capricho, pero no comer cerdo es un capricho. ¿Por qué? Pues porque lo ha decidido el que hace los menús y, naturalmente, a los señores del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid pues les parece muy razonable porque ellos, como gente de bien que son, hacen menú de Cuaresma y se hinchan a comer cerdo los restos del día del año o con la comida que estimen conveniente. Bueno, total, que tenemos una situación de discriminación también muy acusada, transversal a todos los derechos. Es por ello por lo que la discusión sobre cómo deben ser los derechos en una Constitución democrática no es una cuestión teórica, es una cuestión que intenta, lo logrará o no lo logrará, pero intenta dar respuesta a una situación que no solo es muy mala, sino que está empeorando cada día, ¿no? Bueno, pues parte dogmática, ¿no? ¿Qué debería tener una Constitución democrática en materia de derechos? Pues viéndolo muy por encima, pues tenemos la cuestión del reconocimiento, ¿no?, y los criterios de aplicación. Esto, bueno, siguiendo la clasificación que ha hecho la profesora García ya en muchos artículos, muchas veces, pues bueno, recordemos, en el caso español, pues habría que empezar por el catálogo, ¿no? El catálogo de los derechos español, pues un catálogo bastante rancio, ¿no? Ya está muy envejecido, hay muchos derechos que no figuran, de todo tipo, ¿no? No solo de los sociales, sino relativos a la personalidad, al nombre, a la identidad, en fin, el catálogo es muy corto, ¿no?, el español. Segundo lugar es la clasificación, ¿no? La clasificación de los derechos en la Constitución española, pues una clasificación muy rancia y muy inadecuada, ¿no?, donde se rompen en grupos los derechos, ¿no?, dejando a los derechos sociales como derechos, en fin, de última generación allí, de última clase, no de última generación, ¿no?
La cláusula de apertura al derecho internacional de los derechos humanos también es muy defectuosa en el caso español, ¿no? Porque se limita a decir que se interpretarán de acuerdo con los tratados, como si los tratados no fueran parte del derecho vigente, ¿no? Tampoco se aclara en muchos casos cuál es el contenido, no tanto por santificar la cuestión del contenido mínimo, sino porque cuanto más claro se sea en la Constitución, menos posibilidades hay de violar luego los derechos. En nuestra Constitución se tiende mucho a nombrar los derechos, pero sin decir en qué consisten luego esos derechos, lo cual da lugar a interpretaciones de muy diferente tipo, ¿no? Tampoco se señala expresamente en nuestra Constitución de una manera clara la doble función de los derechos como principios y derechos propiamente dichos. En nuestra Constitución está ausente prácticamente por completo el tema de los nuevos sujetos o los sujetos alternativos, ¿no? Prácticamente el único sujeto de derechos que aparece es el sujeto individual, no hay ninguna referencia a sujetos colectivos o de otra naturaleza. Tampoco están definidas en nuestra Constitución cuáles son las obligaciones en torno a los derechos y quién es el sujeto obligado a dar satisfacción, ¿no? Sino que en general se reconoce un derecho, pero queda en el aire quién es el sujeto que está obligado a dar eso, tanto con carácter territorial como no digamos con carácter extraterritorial, cosa que la Constitución española ignora por completo, ¿no? Y por último, digamos, en tema de reconocimiento, tenemos el tema de la pluralidad cultural en la concepción de los derechos. La concepción de los derechos constitucional española es absolutamente monocultural, es decir, los derechos son entendidos solo de una sola manera y esto ha dado lugar a situaciones pintorescas, ¿no? Como el no reconocimiento de pensiones, ¿verdad?, al pueblo, digamos, a los gitanos por no reconocimiento de los matrimonios gitanos, cuando si hay una cosa que está clara en este mundo es lo que es un matrimonio gitano. Los matrimonios de los payos pueden ser más o menos dudosos, pero los de los gitanos, desde luego, es una cosa que está clarísima. Pero una concepción absolutamente monocultural, ¿verdad?, de lo que es los derechos familiares, el derecho del estatus, hace que eso no sean reconocidos por nuestros tribunales, ¿no? Tenemos, además, aparte de las cuestiones del reconocimiento, pues la cuestión de los criterios de aplicación, ¿no? Tampoco en nuestra Constitución está determinado de manera clara el valor normativo de los derechos y su aplicación directa e inmediata. Muy al contrario, nuestra Constitución suele decir que todo se hará de acuerdo con la ley, etcétera. Es decir, no establece que los derechos, por el mero hecho de estar reconocidos y con independencia de la ausencia o presencia de legislación de origen, tienen que ser respetados por todos, aplicados por todos los poderes públicos. Tampoco recoge nuestra Constitución el principio de interpretación más favorable en relación con los diferentes estándares que puedan existir en el ámbito regional, en el ámbito nacional, etcétera, ¿no? Nuestra Constitución tampoco reconoce la eficacia frente a particulares de los derechos fundamentales, es decir, la posibilidad de que estos sean violados no solo por el Estado, sino también por grandes corporaciones, grupos económicos, etcétera, ¿no? Nuestra Constitución es totalmente ajena al tema de la participación y rendición de cuentas en relación con los derechos, ¿no? Los derechos no son entendidos como realidades participativas, sino como relaciones bilaterales entre un sujeto y el Estado en las cuales la comunidad no tiene ninguna presencia, ni hay tampoco ningún procedimiento de rendición de cuentas para ver si se están cumpliendo o no se están cumpliendo, de qué manera la Constitución. Los recursos que prevé nuestra Constitución pues son también muy pobres, ¿no? Nosotros tenemos el recurso de amparo, pero que está limitado a unos ciertos sujetos y además excluido en el caso de acciones que no sean de autoridad. Tenemos excluidos, ¿verdad?, de las garantías jurisdiccionales en la práctica la mayor parte de los derechos sociales, pero es que incluso allá donde están reconocidos, el tipo de acciones que reconoce nuestra legislación procesal es un tipo de legislación muy inadecuada, ¿no? Los derechos sociales necesitan de instrumentos procesales semejantes a las class actions o como las queramos llamar, acciones de clase, etcétera, que permitan reclamaciones colectivas, desformalizadas, etcétera, nada de lo cual existe en nuestro sistema. El principio de igualdad que recoge nuestra Constitución también es un principio de igualdad muy pobre, entendido de una manera muy limitada, tanto en relación con colectivos desfavorecidos como en la transversalidad, lo que ha dado lugar, ¿verdad?, a la situación a que antes nos referíamos. Y de aquí pasamos, ¿verdad?, al tema de las leyes, las políticas y los recursos económicos para hacer
posibles los derechos, ¿no? La deficiente regulación constitucional ha arrastrado deficientes regulaciones legislativas en el caso de muchos derechos que han arrastrado, ¿verdad?, a su vez, políticas de los derechos igualmente discriminatorias, inadecuadas, etcétera. Nuestra Constitución no recoge, ¿verdad?, de dónde van a salir los recursos públicos, no tiene cláusulas presupuestarias que impidan, por ejemplo, la regresión en materia de educación, en materia de sanidad, etcétera, que salvaguarden ciertos derechos de posibles recortes, sino que, muy al contrario, nuestra Constitución lo que ha hecho es lo opuesto, ¿verdad? Es decir, los derechos se aplicarán en el ámbito o en lo que permita el pago de la deuda. Si el pago de la deuda deja sobrante algo, entonces se aplicarán los derechos. Si no queda sobrante nada, pues no se aplicarán los derechos. Esto también, evidentemente, pues es lo contrario de lo que debería decir una Constitución democrática. Por tanto, prácticamente hay que cambiarlo todo. Es decir, no queda ni un artículo en pie de la parte, digamos, constitucional española, aunque con frecuencia se hace una visión muy complaciente de la regulación constitucional, como diciendo, bueno, hay cosas que no funcionan, el Estado autonómico, etcétera, pero tenemos un sistema de derechos. Pues no, el sistema de derechos no se compadece, ¿verdad?, con las exigencias mínimas de un sistema de constitución democrática en el sentido propio de la palabra. Con todo, y para relativizar en los minutos finales de esta intervención, querría decir que hay una cuestión de fondo sobre hasta qué punto queremos que las políticas en una sociedad democrática se lleven en términos de derechos. Porque, aunque este es un debate pues quizá un poco complejo para resolverlo en 3 minutos, pero sí me gustaría dejar planteado que hay, ¿verdad?, un problema de derechos y política, un problema de derechos y sociedad y un problema de derechos y cultura, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque existe una cierta situación de vasos comunicantes entre derechos y política. Es decir, si cargamos mucho la parte de los derechos, reducimos el ámbito de la política. Es decir, si ponemos en la Constitución todas y cada una de las cosas que hay que hacer en materia de educación, en materia de sanidad, en materia de vivienda, en materia de libertad religiosa, etcétera, ¿qué espacio le queda a la política? Como saben, este es el debate que se traen, pues entre otros, pues Waldron por un lado, Tushnet por otro, Ana Pintore por otro, digamos, frente a versiones, vamos a decir, ferrayolianas, ¿no?, entre este problema entre democracia y política, democracia y derechos, o política y derechos, ¿no? Luego hay que tener en cuenta el problema o la oposición potencial que hay entre derechos y sociedad. ¿En qué sentido? En el sentido de que con frecuencia se observa que las reclamaciones sociales son cooptadas en términos de derechos. Es decir, cuando surge un problema en un grupo social, se trata de individualizar a ese grupo social otorgándole un derecho que tiene como efecto la desorganización social. Es un tema amplio, pero para que nos entendamos, si un barrio reclama viviendas y yo lo trato en términos de derecho a la vivienda, ¿qué es lo que sucede? Que ahora cada persona del barrio tiene que presentar su solicitud individual y ver si el Estado le da o no le da una vivienda, pasando a ser sus enemigos todos los otros que piden vivienda en el barrio. Es decir, al tratar las cuestiones en términos de derechos, no las estamos tratando en términos societarios y hay una, digamos, una relación entre relaciones en términos de derecho y desorganización social o comunitaria, ¿no? De hecho, esto se ve en sociedades fuertemente comunitarizadas, como son las comunidades gitanas, donde los derechos son otorgados a título individual, por ejemplo, en materia de vivienda, y luego ellos la comunitarizan automáticamente luego, es decir, desmontan todas las viviendas, venden los sanitarios, etcétera, y vuelven a vivir como vivían antes de que se les otorgara ese presunto derecho, para bien o para mal. Pero lo que hay ahí, ¿verdad?, es una resistencia de una organización comunitaria a ser releída o retraducida en forma de derechos individuales, para bien o para mal, porque eso es otro debate diferente, ¿verdad? Y luego tenemos, por último, el problema de derechos y cultura. ¿Por qué? Porque los derechos están montados sobre una serie de bases culturales que se pueden compartir o no. Y esas bases culturales, dichas de una manera muy sencilla, ¿verdad?, son el individualismo, el universalismo, el formalismo y el autoritarismo. Es decir, los derechos son en cabeza de personas, se dan a título individual, se pretenden universales, lo cual supone que aceptamos que todos los sujetos comparten esa misma universalidad, están otorgados en términos formales
y además se basan en la intervención autoritaria o de imperio del Estado, ¿no? No todos los sujetos comparten una visión de este tipo en relación con las políticas sociales. Por tanto, hay que tener en cuenta que incluso en la mejor de las políticas de los derechos o en la mejor versión de los derechos, siempre quedan pendientes debates sobre cómo compatibilizar derechos y democracia, cómo compatibilizar derechos y organización social y cómo compatibilizar derechos y cultura emancipatoria. Muchas gracias. Bon dia, moltes gràcies, benvinguts. Este tema que presuntamente debo desarrollar yo, pues es obviamente demasiado amplio como para años y que hacen que nuestro panorama de los derechos sea intolerable realmente, ¿no? Vamos a hablar solo de algunas cosas muy por encima, ¿no? En materia de derechos civiles, y esto me preocupa porque últimamente se escucha mucho lo de equiparar los derechos sociales a los civiles. Bueno, como hagamos eso, nos arruinamos del todo, ¿no? Porque si lo que vamos a hacer es poner los sociales como están los civiles, quiere decir que no vamos a tener ni los unos ni los otros, ¿no? Porque fíjense en materia de derechos civiles todo lo que se ha venido acumulando, ¿no? España tiene, como saben, un déficit en materia, por ejemplo, de tortura que es histórico desde la transición. Aquí, como saben, prácticamente no se condena a nadie por tortura y prácticamente todos los torturadores son indultados, ¿no?, por los sucesivos gobiernos. Reiteradamente somos condenados, nos hacen advertencias en materia internacional, pero esto no cambia. Es decir, las torturas cuando se producen y si se producen y llegan a los juzgados, pues da igual porque luego los gobiernos indultan, ¿no? Nosotros tenemos desaparecidos antiguos y desaparecidos modernos. Tenemos los desaparecidos, ¿verdad?, históricos de la memoria histórica, los cientos de miles de desaparecidos, pero tenemos desaparecidos de la democracia, ¿no? El más famoso de todos es el Nani, pero recuerden que hay varios desaparecidos en prisiones españolas de los que nunca se ha vuelto a saber qué fue de ellos, ¿no? Tampoco esto parece debiera ser el contrario. Primero las cuestiones de orden teórico, luego las de cuestiones de índole dogmática y por último las cuestiones de índole sociológica. Pero creo que así puede resultar un poco menos pesado y un poco menos aburrido y quizá quede un poco más claro por qué hay que hacer énfasis en esta materia. Porque la verdad es que la situación en materia de derechos, en concreto en España, ha ido degenerando de una manera sumamente alarmante. Hemos pasado de una situación relativamente aceptable a una situación extraordinariamente preocupante. Sin entrar en muchos detalles sobre la cuestión, pero quiero iros mencionando algunos de los hechos que se han ido acumulando en los últimos 20 años, darlo en 30 minutos. Yo voy a hacer consideraciones de tres tipos para intentar aclarar, primero, por qué necesitamos cambiar bastante radicalmente nuestra Constitución o casi cualquier Constitución en materia de derechos. Y lo voy a hacer, ya digo, en tres ámbitos. Primero, desde un punto de vista sociológico, cuál es la situación de los derechos, dando un recorrido, por supuesto, no sistemático, sino impresionista sobre el tema. Y luego haremos un punto de vista dogmático, es decir, qué dicen estrictamente las normas y en su lugar qué deberían decir, y terminaré con algunas consideraciones de tipo más teórico. Quizá el orden estricto intelectual